Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy en Divulgación Palante vamos a analizar las diferentes noticias que he recogido porque creo que son muy importantes para despejar ciertas dudas que tenemos y sobre todo con conflictos tan importantes como el que nos trae el INSE-TV, Política y Noticias sobre el polvorín al sur, crece la tensión entre Argelia y Marruecos y ese conflicto territorial que hay con las pruebas inclusive de la Lion King o algo de esto que se llama así, de hacer unas pruebas en conjunto con Estados Unidos en territorios próximos a otros, haciendo que se abra otra vez el conflicto territorial, la soberanía y aquellos conflictos bélicos que esta gente, por su historia, quieren volver a provocar. Y yo os digo que por proximidad España se va a tener que volver a posicionar y tener que tener en cuenta qué aliado le conviene más, puesto que Argelia tiene los suyos propios y Marruecos tiene también los suyos propios, y muchos en conflicto de intereses entre los unos y los otros. Y eso, por desgracia, os vuelvo a decir, nos va a tener que salpicar, no solo por proximidad, sino porque tenemos otro conflicto abierto con nuestro hermano país vecino, Marruecos, de los cuales hay una cierta ideología sectaria de mierda que reclama ciertas cosas que nunca han sido suyos y al grito de no sé qué cojones territorial intentan quitarnos poder soberánico y poder institucional, de la mano, como vuelvo a decir, de estos grandes hipócritas de mierda que no gobiernan y que parasitan todo tipo de administraciones públicas, para siempre mirando a proteger al delincuente, al mafioso y al corrupto antes que al ciudadano. Porque yo digo que ya no lo comenta Juan Ramón Rayo, porque la nueva ley de la vivienda facilita la ocupación, la usurpación y favorece al delincuente, ya que no solo lo venimos analizando durante varios días, sino que hay ciertos tecnicismos a tener en cuenta, como si están en exclusión social, si están tarados, si no tienen recursos, si no supera el 30% de los ingresos totales, si tienen algún tipo de condición o malformación, enfermedad que lo haga tener que disponer de un sueldo extra para infinidad de historias que generan las enfermedades, cosas que ya os digo que le abren la puerta una vez más a todos esos conflictos, no solo territoriales, sino soberánicos, para tener que suponer que unos derechos son más que otros y simple y llanamente porque uno de ellos no quiere hacer nada por trascender en lo que los demás intentamos hacer. Pero ya os digo que este tipo de noticias las vemos repetidas una y otra vez, como bien nos trae Wall Street Wolverine, con este pedazo de retrasado mental de las cuales vive de las paguitas y se ríe de los españoles que trabajan. Y no solo eso, sino que además para llenar su tripita hace cosas que llegará un día que cuando se le frene, se le ponga freno a todos estos sinvergüenzas, ese ultimátum que te da la vida, pues llegará a generar ese tipo de noticias como esta otra que nos trae El Mundo con este pedazo de mierda que es el autor doble atropello mortal en Madrid, tiene decenas de antecedentes penales. Y ese tipo de leyes que perpetran estos eruditos que conforman nuestros parlamentos y que de alguna manera favorecen la imagen de todos estos hijos de puta, que si no fuera así, y esto de la presunción, no veríamos como todos estos pedazos de mierda cuentan con un historial delictivo bastante amplio y un currículum bastante corto. Con lo que hay que suponer que ya os digo que hay algo que puede ser que estemos infravalorando porque estará dentro de algún tipo de condición de estos eruditos, de estos oligarcas, que hará que ese mecenas, ese representante social, pues diga o se comporte de aquellas costumbres raras que no comprendemos los demás, con cuestiones tan aberrantes como el cambio climático o
cosas de la Agenda 20 y trinca, que ya os digo que nos hacen suponer de que nos están llamando gilipollas a la puta cara y que el pueblo soberano encima le consiente como si de un experimento social mal llevado encima nos regalaran. Porque ya os digo que este tipo de noticias es para coger y dar el puto ultimátum a la gente antes de que nos vuelvan a poner precio a los recursos hídricos, al agua, al sol, a todas esas cosas que hoy por hoy, y ya os refería en otros vídeos, que cuando tú pones en valor activo, saca a bolsa pues eso, un recurso de primera necesidad y lo comercializa, hace que podamos prever que se está sembrando climáticamente el cielo por cierta necesidad económica o cualquier patrón delictivo que ya sabemos que se suele hacer. ¿Qué es lo que pueden hacer con esta modificación, esta geoingeniería o ingeniería del clima? Pues pueden hacer que llueva o que deje de llover donde ellos quieran, cuando Eruditos de la ciencia, vamos. Eso no ocurre solamente en España, es algo que está ocurriendo a nivel global, especialmente en los países de la OTAN. Puede hacer que suba la temperatura de la Tierra o que baje si dejan de fumigar. Pueden mover las nubes, y esto se hace con ondas de energía, que calientan y excitan esas nanopartículas, que son las que están fumigando, que son partículas metálicas, y que las ponen en movimiento. Y precisamente poniendo en movimiento estas partículas, pueden hacer que las nubes se muevan, que se muevan esos frentes. Entonces, la pregunta es, y en esas estelas químicas con las que nos fumigan, y solamente no lo ven, quien ha decidido no verlo, mucho más ampliadas, si se fijan ustedes en esta zona, van a ver esas líneas que van apareciendo, son líneas nuevas, aquí tienen una, transcurridos 15 minutos tienen otra segunda línea, aquí hay una que está cruzada, esto obviamente la naturaleza no lo hace, aquí tienen otra que acaba de aparecer otros 15 minutos. La naturaleza biológica no, pero la del hijo puta sí. Masa negra que no son nubes normales, todo esto es el fumigado del que estamos hablando. Esto se llama ingeniería del clima. Y este es el calentamiento global del que nos han estado hablando, que no es producido por usted y por mí, con nuestros coches, con nuestros vehículos de combustibles fósiles. Esto está producido precisamente por esas fumigaciones que vemos aquí. Y que también en una parte minúscula, también el cambio climático depende de los efectos de eso, de las combustiones y de la mierda esta de emisiones de carbono, entre otras cuestiones. Yo digo que es que este tipo de noticias hacen que estas otras las veamos como más normales, siendo una puta aberración de que intentes derribar pantanos que están al 90% de su capacidad, con lo que favorece no solo el entorno, sino a la gente que pueda vivir de dicha actividad, como puede ser la agropecuaria o inclusive la ganadera, y que viendo de que una antigua presa que iba a servir para enfriar el núcleo de una central nuclear que no se llevó a cabo por la alerta social de las centrales nucleares, vemos como no se ha hecho ningún proyecto de eléctrico ni ninguna mierda sin que tengan que desaguar ni hacer nada. Vemos como este pantano no solo está en sus altas capacidades, sino que además está en el punto de mira de todos estos ecologetas de mierda que por un lado dicen que habría que hacer presas o contenedores de agua donde almacenarlos por tiempos malos, y por otro lado se dedican a tirar presas, y más de 180 en España, que nos hacen líderes otra vez. Sumamos un puesto más en la bajeza moral humana de esas historias que hacen para joder el entorno en el que nos rodeamos. Ya os digo que una noticia precede a la otra, porque si no tuviéramos en cuenta esta otra, esta parecería que nos están mintiendo a la puta cara. Tanto o más como esta otra sobre las ciudades de 15 minutos y la puta Agenda 20 y trinca, que lo vamos a llevar 50, que tiene la Ruiz Mader 5 y por el culo te la hinco. Ese tipo de disforia de mierda que está creando esa crispación, esa percepción de que lo que estamos viendo no puede ser real, y que de alguna manera encima hace que perjudique la rama social con temas como este otro, esta
señorita con próstata que se percibe mujer y dice que sufre más el estigma por la menstruación que las mujeres biológicamente desarrolladas mujeres. Porque ya os digo que este tipo de historias hacen que veamos la bajeza muchas veces de la capacidad del ser humano para poder quererse a sí mismo o autopercibirse como un activo de valor porque no hay otro que sea como tú. Pero como socialmente queremos clones, queremos gente que no tenga percepción ni apreciación por sí mismo, identidad propia, pues vamos a intentar ayudar a este tipo de personas que muchas veces un psicólogo, un especialista a la reconducción espiritual de cada uno, ayudaría más que esta transición hormonal que no solo le crea conflictos en la cabeza porque biológicamente no está preparado para o preparada para tener esos impulsos biológicos que le crea esta medicación de transición, y a menos que sea, por decirlo algo más de esto, una persona con dos aparatos reproductores en sí mismo que sea hermafrodita, pues nunca llegará a poder asimilar este trastorno hormonal que tu cuerpo no está preparado, porque todo lo demás biológicamente no está preparado para ello. Y ya os digo que eso son esas condiciones morales que muchas veces hagamos que no valoremos la condición humana por ciertas disforias, por ciertas actitudes que no se han desarrollado con normalidad y que de alguna manera se ven perturbadas por aquella ineficiencia, capacidad que tenemos a la hora de buscar consejos en las distintas etapas de la vida, como bien nos dice esta muchacha, y que nos da para que inclusive hagamos un hilo de conversación sobre qué opinamos sobre la mujer que dejó de ser trans o autopercibirse como hombre y cuenta lo que vivió. Aquella historia que ya os digo que nos da a pensar de que no hay una red profesional de gente bien preparada para el puesto que va a ejercer, y más cuando se trata de aspectos emocionales, cognitivos, que eso se llama salud mental, entre otras, del tejido del sistema sanitario. Ya os digo que yo no soy nadie para poder tildar de que sean algún tipo de personas que necesiten alguna guía espiritual o transitiva en aspectos psicológicos, ya sea la carta que sea. Vuelvo a decir, no tiene por qué ser un médico, también puede ser un buen amigo que intente comprenderte e inclusive te apoye, porque en sí mismo tú vales como persona porque no eres ninguno de estas mierdas de las que ya venimos hablando. Y como tal, lo más bonito de ser una persona identitaria que tiene empatía por el ciudadano y es proveedor para que los demás podamos seguir proveyendo, pues no se tiene que sentir mal y al contrario sentirse otorgado con la gracia que muchos desgraciados no cuentan. Por eso os digo que desde la sociedad tenemos que dar ese ultimátum que bien nos trae Benny Más sobre Desocupa, que le da el ultimátum a Sánchez de hacer de una puta vez con la usurpación las cosas como se tienen que hacer antes de que el pueblo, de que las empresas, de que todo aquel que tenga una propuesta de mejora social se ponga manos a la obra, porque no solo perjudicaría la imagen de la gente que da ese importante paso, sino que además abre otra vez la puerta a la polarización, a la animalversión y a todos esos conflictos que ya hemos pasado en el pasado. Porque ya os digo que solo estos asquerosos les gusta remover la memoria democrática, hacer rédito del dolor del pueblo y asentarse en sus cómodos y sillones pomposos de mierda aristocráticos. Que manda cojones de verdad lo que está consiguiendo el tener que tener tan en cuenta a auténticos tarados de la puta cabeza, más que aquellas personas que con su esfuerzo, con sus capacidades, con aquel potencial que tienen, y como bien nos demuestra realidad impresionante, pueden llegar a hacer que la humanidad prospere en el aspecto espiritual y no en el
en el animal en el que se vuelve a convertir. Porque ya os digo que, como bien nos dice Realidad Impresionante, con este avance de la ciencia, el padre de ChatGPT pagó para escanear su cerebro y subirlo a la nube, con ese montón de posibilidades que tenemos espirituales para poder no solo clonarnos, sino también hacer una copia de seguridad de nuestra vida, y que en un futuro inclusive haga que trasciendan algunas personas que necesiten trascender por la pérdida física de ese individuo. Ya os digo que nos abre un mundo de posibilidades como aquellas son como unas proteínas que hacen que se pueda mejorar la capacidad oncológica de muchos enfermos de cáncer, y entre otras poder disponer de tecnología que se puede disolver, asimilar y sintetizar por el cuerpo para, entre otras, no solo mejorar la calidad de vida, sino también poder codificar el ADN o hacer una modificación en el ADN y que no se deteriore ni se malogre con infinidad de mierdas que, como vemos, no solo intentan hacer el cultivo climatológico, sino también otras historias como el comer grillos, carnes procesadas e infinidad de cosas que ya os digo que hacen que nuestros cuerpos se deterioren con mayor aceleración de lo que, por el contrario, haría este tipo de avance de la ciencia. Ya os digo que impresionante la realidad que nos está tocando vivir, no solo en el aspecto social de mierda, sino en el otro aspecto social de el que cada día hay más herramientas como las que tenemos algunos para crear contenido o estamos intentando desarrollar a través de inteligencias artificiales, metiéndole nuestros algoritmos, metiéndole nuestra forma de búsqueda o de percibir la vida, para que de alguna forma esta misma inteligencia artificial haga que crezcamos como personas por aquellos conflictos sociales que tenemos muchas veces, y que no nos dé por pensar de que viene Skynet o cualquier eco ansioso a matarse porque ninguna IA le ha dicho que somos o dejamos de hacer. Y sí, ese avance de la ciencia, que ya os digo que nos puede poner una herramienta muy poderosa, no solo en la defensa jurídica, en los avances de la medicina o en los reconocimientos médicos, para que a través de un informe previo se te pueda hacer un informe más preciso y cosas así que solo los avances de la tecnología nos traen, y que yo hoy por hoy me estoy vinculando mucho a ellos, no solo para intentar educar a la IA con la que intento generar mejor contenido, o cogerme a noticias más relevantes socialmente para poder analizar, y sí, os vuelvo a decir, en esas propuestas para intentar algún día, si me da tiempo, por aquellos problemas oncológicos que no está tratando la sanidad hoy por hoy, pues llegar a tener algo como otros proyectos que ya he desarrollado en los avances tecnológicos, o inclusive en alguna IA que sepa interactuar, para que en las distintas etapas transitorias de la vida pues te asesore como algo más lógico a la percepción social o lo que está de moda socialmente, para que refuerce tu autoestima y no se vea vinculada a ser un pedazo de mierda o a ser a ese estereotipo que se ha creado de moda, que es lo que más mola. Y ya os digo que por mi parte, este tipo de proyectos personales que llevo a cabo, intentar interactuar para generar algún tipo de código que se pueda utilizar en ese proyecto que digo, para después transformarlo en algo físico. Y por el contrario, para día de hoy, por lo que estoy haciendo hoy, intentar hacer contenido más atractivo, para que no es que vaya a vender mi producto, sino para que el contenido no dé a pensar de que es que yo me invento cualquier mierda, o inclusive pueda tener
delito de derechos de autor o cualquier historia. Y eso es lo que muchas veces esto hace que podamos generar contenido propio, contenido que no dependa de ningún derecho de autor ni plagio, y que, entre otras, sea un contenido más didáctico, más pedagógico, en el que poder generar hacia toda aquella gran comunidad que, aunque nosotros seamos pocos, pero orgullosos de cada uno de ellos. Así que ya os digo que intento mejorar no solo por mí mismo, sino por intentar ofrecer unas noticias que tengan mayor poder pedagógico, sobre todo para que ayude y no tenga que abrir ese interés en conflictos personales, que es lo que vuelve a ser la crispación social, que es lo que más padecemos hoy como ese mal síntoma de moda que se ha creado social. Y ya os digo que ahora mismo pues os recomiendo esto y os lo dejaré en la descripción del vídeo para que sepáis más o menos hacia dónde van las corrientes que se quieren crear de la inteligencia artificial y no esas mierdas de Skynet, que muchas veces, os vuelvo a decir, dependiendo el pedazo de mierda que se dedique a manipular esto y que no sea para el poder que haga que el ser humano trascienda y no que la máquina supere al humano, pues no tendremos ningún problema en interactuar con este tipo de avances de la ciencia que tanto nos hacen evolucionar no solo como personas, sino como individuos de cada uno. Que ya os digo que en esto os dejaré en la descripción del enlace los links para que podáis echarle a estos programas de algoritmos como el Apache, en el cual veo muy bueno a la hora de emprender en camino en esto, sobre todo cómo crear una inteligencia, los primeros pasos que necesitas conocer y otras actitudes para poder meter algoritmos fiables a tu IA que estás entrenando. Como bien nos trae estas páginas, de las cuales esta recomiendo más que las siguientes, pero sí que es verdad que entre esta y esta última podemos empezar de estilo libre para inclusive generar contenido que pueda atraer a otro, como pudiera ser cliente o cualquier tipo de experiencia positiva en la vida. Ya digo, muchas cosas que por ahora, pues a través de los motores de búsqueda de información con inteligencia artificial, como puede ser Bing o este que nos recomendaron hace poco, que se llama ChatGPT, de las cuales por lo que sea no consigo entrenarlo a mis preguntas o no consigo llevarlo a su potencial que yo quisiera, y por el contrario Bing pues me trae mejores resultados dentro de que tampoco está dentro de lo que yo esperaba o de los parámetros que yo le doy para que me desarrolle estas noticias, y con el aspecto cognitivo que me deja muy pensativo de que siempre me está recomendando para más información que tenga en cuenta el país, el mundo, Radio Televisión Española y cosas de estas que ya os digo que por lo que sea pues no están muy claras de que sean medios independientes de información, con lo que voy a seguir entrenando mi capacidad cognitiva y desarrollarme no solo como mejor persona, sino como mejor divulgador de contenido. Así que, como siempre digo, para todos estos eruditos de la desinformación, un like de corazón, que sus den por culo a todos, y para todos los demás, un cordial saludo y cuídense mucho.